esta iglesia es un referente, mucho más allá, quizás, de lo que ustedes saben. Yo he estado en lugares lejanos y me he encontrado a personas que dicen que ellos sueñan con pasar un día en esta iglesia en vivo. Y es un privilegio inmenso que ustedes tienen de poder adorar al Señor en esta congregación. Y yo sé que estamos hechos de carne y hueso. Yo soñaba con ver una aurora boreal, me dormí, mi esposa me despertó, la vi, lloré y a los 15 minutos volví a dormir. Porque así es nuestra carne, nos acostumbramos. Pero es un gran privilegio el que Dios les ha concedido a ustedes de estar en este lugar. Efectivamente, vine al Señor en esta iglesia hace 45 años. El primer sermón que escuché en esta iglesia lo predicó un joven que estaba haciendo una exposición de Apocalipsis 21 en una sociedad de jóvenes. Y por primera vez en mi vida, yo presencié que alguien abriera la Biblia y explicara lo que decía el pasaje. Y eso me llamó la atención. Volví al otro día y ese día oré esa oración de entregarse. Aunque realmente no sé cuándo fue que yo vine al Señor, pero efectivamente, y esa persona que predicó fue el pastor Sugel, que en esa época era joven, porque sí, joven fue, ya envejecido, yo también. Éramos jóvenes los dos. Y estar en este lugar es un honor indescriptible. Estar en este púlpito es un honor indescriptible. Y no les voy a negar que me siento muy intimidado. Recuerdo la historia de Samuel Spurgeon, el abuelo del famoso Charles Spurgeon. En una ocasión lo invitó a predicar a su iglesia, el tren se atrasó y el abuelo empezó a predicar, pero de repente vio que su nieto venía y paró el sermón y dijo: aquí viene mi nieto Charles. Él predica el evangelio mejor que yo, pero él no tiene un evangelio mejor que predicar. Y en esta mañana yo quiero hablarles del evangelio con la ayuda de Dios, el mismo evangelio que en esta iglesia se ha predicado por más de 47 años. Vayan a sus Biblias conmigo a Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 21. El pastor Sugel nos leyó la porción completa y yo solo quiero leer el texto que nos va a ocupar esta mañana. Gálatas 2, 19 al 21. La palabra de Dios dice: pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Aunque el pastor Sugel oró por mí y muchos han orado por mí, se los agradezco. Permítanme orar otra vez. Padre que estás en los cielos, hemos leído tu palabra, hemos cantado sobre tu palabra y te hemos alabado. Y tú has ordenado que también cuando tu iglesia se reúne, se predique tu palabra. Y te pedimos, Señor, por tu Espíritu que nos ayude a entender la palabra que Él inspiró, que ayude al que habla a hablar con claridad y que ayude a los que escuchan a recibir tu palabra con beneficio. Pedimos tu bendición y que solo Cristo sea manifiesto y glorificado. Como me ha pedido alguien que ore por su cuñada Olga, que no sé quién es. Ten misericordia de Olga y llama a la salvación también. En Jesús, amén. La tesis que quiero presentarles hoy en los próximos minutos es muy simple. Si alguien nos preguntara: ¿tú me puedes decir qué es un cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Bueno, pues ser cristiano es algo muy sencillo. Ser cristiano es ser una persona que ya murió, pero que sigue viva. Y en esa vida, después de haber muerto, se pasa el resto del tiempo, esperamos, que consciente de ser
profundamente amado por Dios. Eso es un cristiano. Una persona que ya murió, pero que sigue viva, profundamente amada por Dios. Eso es lo que plantea el apóstol Pablo en esas breves palabras que leímos. Dice él, por medio de la ley, yo morí a la ley. Con Cristo he sido crucificado. El contexto de estas palabras, y el pastor Sugel tuvo la cortesía de leerlo y me ahorró un buen tiempo, es que Pablo, yo sé que ustedes lo saben, pero hay visitantes, yo sé que hay muchos visitantes, amigos de mi niñez que nos están visitando. Me siento muy honrado de verlos y muy feliz. El contexto de esas palabras es que Pablo escribió una carta a iglesias que él había visitado recientemente, que había fundado. Iglesias que se fundaban en sinagogas, él les predicó el evangelio, vinieron a Cristo, lo entendieron y muy poco tiempo después, como eran iglesias que surgían de sinagogas, vinieron unos maestros judíos detrás. Y esos maestros judíos decían, ay, qué bien, muy bien el evangelio, magnífico. Pero tenemos que hacer unos ajustes. Como cuando uno era niño, yo sé que hay personas que no saben lo que estoy diciendo, que uno iba niño al play, al estadio de béisbol, no con un teléfono, sino con un radito. Y uno quería oír la narración también, entonces había que afinar el radito. Y estas personas dijeron, mira, está muy bien el evangelio, pero vamos a afinarlo un poco. Al evangelio le hace falta algunos retoques que vienen de la ley de Moisés. Hay que guardar la ley de Moisés. Hay que además cumplir las ceremonias de Moisés. Hay que circuncidarse y ahora sí estarán completos. Es como cuando una persona llega a nuestras iglesias y dice, yo quiero conocer al Señor. Y uno le dice, sí, ven como estás, ven pecador. Cristo te recibirá y te transformará. Pero inmediatamente después alguien le da un curso de modas, de cómo vestirse, cómo recortarse el pelo, cuánto maquillar usar, porque eso es un cristiano que agrada a Dios. Y eso hicieron los judaizantes. Los judaizantes empezaron a rectificar la fe, supuestamente, de los creyentes con otro evangelio. Un evangelio herético, un evangelio que, como leyó el pastor Sugel, causó que Pablo reprendiera a Pedro en público y le dijo, tú eres de condenar, porque estaba ejemplificando un evangelio que no fue el que Pablo enseñó. Los términos de discipulado de Jesús fueron simples. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y Pablo toma ese concepto de que seguir a Cristo es morir y seguirle a Él para hallar la vida, y lo explica en términos un poco más teológicos, más técnicos. Él dice, mediante la ley, yo morí a la ley. Y sinceramente, yo me encuentro esa oración extraña, porque es una oración que tiene dos preposiciones. Y los que han estudiado con el pastor Sugel, que me dio clases hace muchas décadas, o con otros maestros, saben que los profesores siempre nos dicen, préstenle atención a las preposiciones. Y aquí hay dos preposiciones. Mediante, a través de la ley, yo morí a la ley. Y uno se rasca la cabeza, se toma otro trago de café y dice, deja ver qué es lo que hay aquí. Y Pablo lo que está diciendo básicamente es, la ley es alguien o algo que me construyó una guillotina muy hermosa, hizo un lazo muy hermoso, siempre me da brega hacerme el lazo de la corbata, me puso el lazo y después me dijo, ahí está la guillotina, ahora ve y mátate tú mismo, súbete y tráncate y muérete en ella. Y efectivamente eso es lo que hace la ley. Pablo dice, la ley misma me mató. ¿Por qué? Bueno, porque no hay nada malo con la ley. En otro lugar él dijo, el mandamiento de Dios, la ley de Dios, es buena, es justa y es santa. No hay problemas con la ley, mis amados hermanos. Vamos a estar claros en eso. Hay personas que dicen, no, es que hay dos dioses, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Y Cristo vino a abrogar la ley. Cristo no dijo eso. Cristo de hecho dijo, yo no vine a abrogar la ley. Yo vine a cumplirla.
pasarán el cielo y la tierra y ni una marquita, ni un apóstrofe, un acento de la ley será violada. Cristo no vino a violar la ley. Pero como decía nuestro amado Arturo Pérez, que está con el Señor, el problema soy yo, no es la ley. La ley es una dama perfecta y hermosa a la que yo quiero cortejar. Pero la hermosura de esta dama, la perfección de esta dama, y yo que voy ahí y llego en mi bicicletica, me desprecia. Como esa canción de Juan Luis Guerra, de Me enamoro de ella, un muchacho pobre del centro de la ciudad y se enamora de la muchacha hermosa de ojos claros y que era de buena posición social. Y el coro de amigos le canta, bájate de esa nube y deja de soñar. Esa es la ley. Yo trato de cumplir la ley, de agradar a la ley, pero no puedo. Porque la ley refleja el carácter moral de Dios. La ley, 629 mandamientos más o menos, que se resumen en 10, que Jesús resume en 2, amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. La ley es un espejo perfecto de Dios. Dice el apóstol Pablo que la ley manifiesta y expresa y muestra la justicia de Dios. Y cuando yo veo ese espejo de la justicia y del carácter moral de Dios perfecto y digo, no, pero yo puedo hacer eso. La ley me dice, bájate de esa nube y deja de soñar. Nunca lo lograrás porque nosotros quedamos cortos de la gloria de Dios. Cuando yo leo Romanos 3:23, me acuerdo de cuando era joven y yo soñaba con volar por los aires con una pelota de baloncesto y hacer piruetas de circo. Pero sucede que Dios en su providencia me hizo gordito, pies planos, con una pierna más corta que otra y no saltaba. Y cuando saltaba apenas ni siquiera tocaba la malla del aro. Eso es la ley. Yo trato de ser Michael Jordan, pero ni le llego a la malla brincando. Moralmente es imposible cumplir con la ley. Nunca podremos agradar a la ley con nuestro propio esfuerzo, con nuestra moralidad, con nuestra filantropía, con nuestro supuesto buen corazón. Jamás lo lograremos. Y eso era lo que los judaizantes querían enseñar a los cristianos. Debemos volver a la ley para perfeccionar el evangelio. Y un rabino judío convertido, llamado Saulo y como cristiano Pablo, que perseguía a los cristianos hasta la muerte y los perseguía por este gran pecado. Ellos adoraban a un hombre como si fuese Dios, adoraban a Jesús y lo trataban como Dios. Hasta que Pablo mismo encontró a Jesús camino a Damasco, vio la justicia de Dios en un espejo aún mejor, el espejo de la faz de Cristo. Y cuando él vio la justicia perfecta de Dios mostrada en su Hijo, él mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió. Él mismo dijo, yo soy el que vine a hacer la exégesis de Dios, el que vino a mostrar a Dios. Y cuando Pablo vio aquello, su justicia conforme a la ley, él decía, yo era irreprensible en cuanto a la ley. Yo era el estudiante más aventajado de Gamaliel, el maestro de los maestros en cuanto a la ley. Pero todo eso hoy lo doy por basura. Y uso una palabra muy fuerte, la palabra escubalá. Lo doy por excremento. Esa justicia que yo tenía y que era perfecta y era el más aventajado en mi nación como judío, es absolutamente material de desecho con tal y de que yo gane a Cristo viendo la justicia de Cristo. Y yo una mañana de vago estaba haciendo mi devocional y orando y me vino a la cabeza Isaías 64:6, donde el profeta dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Yo dije, pero espérate. Aquí dice nuestras justicias. Y yo me imaginé decirle a la ley, ley, ¿qué tú opinas de mí? Tengo 45 años en la fe. Y rápidamente multipliqué 45 por 2000 por 52. Me dio 2340 domingos, una cosa así. A lo mejor estoy errado en el número. Y dije, de esos 2340 domingos, yo creo que yo he ido a la iglesia casi todos. Mi hijo cuando tenía 14 años me dijo, papi, es la primera vez que me paso un domingo fuera de la iglesia. A los 14 años de mi hijo que hoy tiene 35. O sea que yo no sé cuántos domingos yo habré faltado por enfermedad, por huracán o por vacaciones.
Pero yo debo tener más de 2.200, 2.300 domingos asistiendo a la iglesia y predicando desde el año 82, que empecé a predicar en San Cristóbal, y casado con la misma mujer 37 años. Y no he conocido ninguna otra mujer, y en el mismo empleo 35, y en la misma iglesia 35. Y le digo a la gente, mira, yo soy o muy consistente o muy aburrido, pero esa es mi vida. Y le pregunté a la ley, dame tu opinión. Y la ley me dijo con las palabras de Isaías, trapos de inmundicia. No tiene ningún valor. Y no habíamos empezado a hablar de los pecados que tanto me avergüenzan y por los que tanto lloro. Al final del día, Pablo está diciendo, un cristiano es alguien que murió, que lo mataron, lo mató la ley, y por eso él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque lo que la ley dice sobre cualquiera de nosotros es, eres reo de muerte, la paga, el salario, lo que merece el pecado es la muerte. Y la ley, dice Pablo, me mató. ¿Cuándo? Con Cristo estoy crucificado. Cristo fue a la cruz y en la cruz murió. Y hay un término técnico que yo sé que ustedes la mayoría lo saben, pero por amor a los que nos visitan, y yo sé que aquí hay visitas todos los domingos, es el término expiación vicaria. Sacrificio por el pecado en lugar de otro. Y Pablo dice, con Cristo yo estoy crucificado. Yo morí con Cristo en la cruz porque la ley dice eres reo de muerte. Pero Cristo en la cruz murió sin haber pecado, sin haber hecho mal, sin haber habido engaño en su boca. Y porque Él murió en la cruz en mi lugar, yo también morí. La ley me mató, estoy crucificado con Cristo cuando Él murió. Y en la cruz yo perecí. Por eso Jesús, cuando terminó su sacrificio en la cruz, dijo, consumado es, tetelestai, el sello rojo que ponían antes en las facturas, pagado. Jesús pagó en la cruz lo que yo debo, pagó la culpa del pecado, nos libró de la condenación del pecado, nos libró de la esclavitud del pecado, y el acta de decretos que nos era contraria fue cancelada. Cuando alguien dice algo malo de nosotros, hay que recordar a Spurgeon. Decía, no te defiendas, no digas nada, que tú sabes bien que la cosa es peor de ahí. Nosotros sabemos bien que la cosa es peor de ahí. No es humildad decir yo soy el primero de los pecadores. Yo estoy convencido a muerte que aquí no hay peor pecador que yo. Porque yo no conozco a ninguno de ustedes como me conozco yo, y yo sí sé de lo que yo peco, aún sentado en un banco cantando himnos. Pablo dice, sí, pero la ley ya me mató. Y el acta de decretos que me era contraria, ya Cristo la clavó en la cruz. Y como dice el pastor Sugel en una de sus obras, Pablo no te dice, toma tu cruz y muérete. Pablo te dice, ya estás muerto con Cristo en la cruz. Ahora, si quieres saber en qué libro el pastor Sugel publicó eso, está aquí en mi WhatsApp. Él fue que me lo dijo en una conversación. O sea que no se ha publicado aún. En segundo lugar, un cristiano no es solamente alguien que ha muerto, pero dice Pablo, es un cristiano, es una persona que sigue viva. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y en este caso hay lo que un comentarista ha dicho, un pivote textual. Me decía el pastor Sugel en estos días que en esa iglesia hay personas de muchas nacionalidades que han llegado, argentinos, colombianos, chilenos, españoles, etc. Perdónenme la ilustración, pero es una ilustración que los dominicanos entienden bien. Uno va al estadio, a los que les gusta el béisbol, y existe esta jugada llamada el doble play. Y hay un roletazo que va al shortstop y el segunda base viene de frente para recibir la pelota, la recibe y rápidamente, a veces saltando en una jugada preciosa y espectacular, lanza la pelota a primera para sacar el segundo out. Este texto hace exactamente lo mismo. Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. En la cruz ya morí. Pero ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y aquí hay una nota que debo hacer porque está implícita. Y es esa doctrina que algunos conocen como la unión con Cristo. Unión con Cristo es una cosa tan importante en el Nuevo Testamento que se menciona 160 veces.
Entonces el papá de uno le decía, muchacho, no te subas ahí. Y lo decía una vez y ya uno no lo hacía. Pero si te lo dicen 160 veces, parece que la cosa es importante. No te subas en esa mata. Y te lo dicen todos los días al salir al patio. No te subas en esa mata. 160 veces el Nuevo Testamento enseña la doctrina de la unión con Cristo. Y Pablo dice, yo no solo morí con Cristo, o en Cristo, y con Él en la cruz, ahora estoy vivo en Él. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo dice, yo ahora vivo en la carne, pero vivo por la fe. El justo por su fe vivirá, es el moto del Evangelio. En otro lugar Pablo dijo, nosotros andamos por fe, no por vista. Vivimos en la carne, sí, esa es una condición continua. Yo sigo con el mismo cuerpo, más viejo, más gordo y más feo con el que me convertí, pero es mi mismo cuerpo, no es otro. Y el error de la ecuación de los Gálatas era que ellos ponían Cristo más X igual aceptado por Dios. Y el problema no estaba con Cristo, sino con la X. Porque X es igual a una infinidad de cosas que de alguna manera yo debo hacer, reglas, ritos, procedimientos, costumbres, hábitos, que si yo no hago eso, no me siento aceptado por Dios. Si ese día salí corriendo de la casa por las razones que sea y ni siquiera oré ni leí, yo voy en el carro pero me siento, ay, a lo mejor voy a tener un accidente porque no leí mi Biblia hoy. Eso era lo que los judaizantes enseñaban. Que a Cristo hay que afinarlo con algo más. Sinclair Ferguson dice, el doctor Sinclair Ferguson, el problema del legalista es que pierde de vista la generosidad y la bondad de Dios. Y como pierde de vista que es bueno Jehová y dichoso el hombre y la mujer que confían en Él, como pierde de vista que Dios es un ser de bondad sin límites, entonces empieza a llenarse de reglitas para con eso él creer o ella creer que está siendo agradable a Dios. Recuerdo cuando me han preguntado, ¿cuándo viniste al Señor? Y yo siempre digo lo que el pastor Sugel dijo. Bueno, yo fui a esta iglesia en el año 1980, por primera vez escuché un sermón predicado de una manera expositiva, eso me llamó la atención. Dije, déjame volver al otro día a ver qué hay. Y al otro día predicaron otra vez y ese día vine y me entregué al Señor. Pero realmente yo creo que yo vine al Señor esta mañana cuando me estaba bañando. Porque la realidad es que a veces hasta orando por los alimentos les recuerdo a Dios, Señor, yo te estoy dando gracias por esos alimentos. Pero no es por mi justicia, es por la justicia de Cristo. Yo te estoy orando y te estoy hasta pidiendo perdón, pero estoy entrando a tu trono de gracia por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió con su propia sangre, no porque yo me he portado bien esta semana. La realidad es que decimos como dijo Augusto Toplady en su himno Roca de la Eternidad, esta es mi traducción: nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro, desnudo vengo para ser vestido, a tu gracia acudo desvalido. A tu fuente clamo y sucio suplico, lávame Jesús, que si no muero. Venir a Cristo es ser una nueva creación. El viejo hombre que vivía para la carne es destruido y es creado un nuevo hombre según Dios. Venir a Cristo no es cambiar de religión. ¿Qué religión tú tienes ahora? Yo ninguna. Venir a Cristo es ser una criatura nueva. Venir a Cristo es pasar de muerte a vida. El que oye mi palabra, crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación jamás. Ha pasado de muerte a vida. Marta, ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida?, le dijo Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso es pasar de muerte a vida. Y el que murió a la ley, ahora usa los mismos instrumentos con los que antes pecaba y hacía iniquidad, para presentarlos como instrumentos de justicia. Por eso, permítanme hacer un paréntesis, quizás una narración personal. El separatismo legalista tiene un grave problema, que es inclusive antibíblico. Muchos de nosotros aprendimos que ser santo es ser separado. Bueno, ser santo es ser otro. Dios es santo, Él es diferente, nada se puede comparar a Él. Y nosotros somos llamados a ser diferentes, imitando a Dios.
Pero ser santo no es que a la hora del almuerzo yo me voy a quedar leyendo mi Biblia para que toda la oficina sepa qué santo yo soy. Ser santo no es que yo no voy a asistir a ninguna actividad de la familia para que todos sepan que yo soy santo y no me contamino. Y yo cometí ese error por décadas. Y hoy tengo el gozo de ver a mis amigos de la niñez, de quienes me separé por décadas, pensando que ser santo era ser aislado. No, ser santo es ser luminarias en el mundo. Eso es lo que Pablo le dice a los filipenses. Nosotros que vivimos en tinieblas estamos llamados a ser luminarias en el mundo. Ser santos es hacer lo que Jesús le dijo al gadareno, a quien sacó los demonios, la legión de demonios. El gadareno dijo, Señor, yo quiero seguirte. Jesús le dijo, no me sigas. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Un día veníamos de ver un juego de Licey y Águilas en el Estadio Cibao. Y empezó a llover, y a llover, y a llover. Y la carretera estaba oscura y veníamos despacito, venía manejando Ronnie. Y yo recuerdo la tensión que todos sentíamos porque la carretera estaba oscura, no tenía luz. Las luces se ponen en el camino, no detrás de la montaña. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. Un cristiano es alguien que ha muerto, que hoy vive en la carne, pero vive para Dios y en Cristo. Y finalmente es la parte que más me gusta. Un cristiano es alguien muy amado por Dios. ¿Cuánto me gustaría vivir consciente de esto el día entero? Pablo dice, la vida que ahora vivo en la carne, pues seguimos aquí, no somos espíritus desencarnados. La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo entiendo la parte de la colectividad del Evangelio. Aún en el Padre Nuestro, Jesús nos dice que debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Danos hoy el pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. Líbranos del mal. Ese sentido de colectividad está muy claro en la Escritura. El nombre de Jesús se le dio a Jesús, Joshua o Josué, porque significa Jehová o Yahweh salva. Y en el texto de Mateo se explica eso. Llámale Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y de dónde viene eso? De la genealogía. ¿Y quién aparece en la genealogía de Jesús? Rameras, adúlteras, idólatras, asesinos. Nadie quisiera decir, bueno, tú sabes que yo soy hijo del Chapo Guzmán. No, yo soy hijo de una persona distinguida. Bueno, Jesús llegó al mundo diciendo, aquí están estos son la gente mía. Pero Él vino a salvar a su pueblo, a los que son así, de sus pecados. La Biblia es la historia de la redención de Dios en Cristo. Siempre le digo a la gente, el Antiguo Testamento no es un libro de historias épicas para moralizar. El Antiguo Testamento es explicando cómo Dios se propuso salvar a su pueblo en Cristo, hacer de Cristo la figura central y cómo llega Jesús a la escena de la historia de la humanidad y del universo. Eso es la Biblia, es acerca de Jesús. Él mismo lo dijo. Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, habla de mí. Y Cristo murió, efectivamente y en particular, por aquellos a quienes el Padre le dio. Eso también la Biblia lo enseña. Él no vino a morir a ver qué pasa. Bueno, déjame morir a ver. Vamos. Como dicen en inglés, take a shot. No, Él no vino a tirar un tiro al aire a ver a dónde caía. No, Jesús vino a morir por los suyos, a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quiénes son esos? Los que creen en Él. Sin embargo, hay un punto en el que yo me pierdo en la historia del Evangelio. Me maravillo, me pierdo. Es más, confieso, a veces ni lo creo. No estoy diciendo que me imiten, estoy confesando mi pecado. Y es ese punto que se ilustra en Isaías 49, donde Dios dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, se olvidará la recién parida del fruto de su vientre. Uno dice, bueno, sí, yo conozco mujeres que dejan a los hijos en una estación de bomberos, que los botan, que abortan, sí. Pero tú y yo sabemos que eso no es normal. Que lo normal es que tú estás durmiendo con una pulmonía, se te están saliendo los pulmones tosiendo y tu esposa sigue tan campante, roncando al lado tuyo y ni se entera. Pero uno de tus niños hace, ¡ajá! Y sale como el hombre araña volando. Porque hay un instinto maternal que las hace recordar lo que dieron a luz. Y no pueden olvidar al hijo de su vientre. Bueno, Dios dice, mira, si a ellas se les olvida, yo no me olvidaré de ti, de
está hablando a su pueblo Israel en ese momento. Tengo las murallas de Jerusalén tatuadas en mis manos. Un tatuaje en la antigüedad era algo para recordarse o para expresar identificación. De hecho, todavía se usa. Los que tienen vacas las marcan con algo ardiente y las sellan para decir, esa vaca tiene una G, pertenece a González. Dios prohibió el tatuaje en el Antiguo Testamento porque el tatuaje se asociaba a la idolatría, al culto pagano, a identificarse con dioses falsos. Yo no quiero que ustedes hagan eso. Ustedes se van a identificar conmigo por su modo de obrar, no por marcas externas. Sin embargo, en Isaías, Dios apela a esa costumbre medio oriental pagana y dice, sin embargo, yo me voy a tatuar el nombre de ustedes en mis manos. No lo voy a olvidar. Y en la cruz, Cristo fue por el gozo puesto delante de él. Y dice Isaías que él vio el fruto de la aflicción de su alma. Y Hebreos lo explica como Cristo presentándose ante el trono de Dios diciendo, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Y ahí estabas tú y yo por nombre. Hay una historia, yo no sé si Ricky la recuerda. Estábamos en una playa desértica, no sé a dónde, aquí. Y todos nos fuimos al agua y yo tengo una hija especial, los que no lo saben, tiene 33 años, en su mentecita ya tiene 4 o 5, pero es especial, es una persona diferente. Y ella se acostumbró a vivir sola y a no interactuar con la gente porque esas personas son muy despreciadas. Van a un sitio de juegos, tan pronto los otros niños determinan que ella es diferente, empiezan a burlarse o a despreciarla. Aún los adultos a veces no saben cómo tratar a mi hija especial, Sara. Pero ese día estábamos en la playa, estábamos todos en el agua y ella no quiso ir a la playa, se quiso quedar debajo de su matica de coco o no sé debajo de qué. Y llegó una señora de esas que hace trenzas en la playa, yo no sé si existen todavía. Y nosotros estamos entretenidos, hablando, echando cuentos y de repente vemos a esta señora haciéndole trenzas a Sara y María Luisa y yo entramos en pánico. Ay, mi madre está hablando con Sara, ¿qué le va a vender? ¿Qué va a hacer? Y salimos lo más rápido que podemos del agua y llegamos hasta donde está ella. Y la señora nos ve como, ¿qué está pasando? Y Sara nos mira y nos dice, me está hablando a mí. She's talking to me. Es conmigo que está hablando. Porque Sara, que está acostumbrada a ser despreciada en los grupos, se encontró a una señora de playa que le estaba haciendo una trenza a ella y hablándole. Y ella dijo, me está hablando a mí. Y Gálatas 2:20 me recuerda eso. Pablo dice, él murió por mí. Él se entregó a sí mismo por mí. Es fácil teologizar, él vino a salvar a su pueblo. No, pero por mí, por nombre. Él me amó a mí. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra me encanta. El amor de Cristo, yo no sé si literalmente, pero la idea es, me da un abrazo apretado. Todo el mundo tiene ese tío o esa tía o ese amigo que te dé su abrazo. Ay, hermano. Perdón. Ay, hermano. Ay, yo sí te quiero. Y uno, sí, yo también te quiero. Hermano, yo te amo. Sí, yo también te amo, pero suéltame. El amor de Cristo nos constriñe. Nos da un abrazo apretado. Diciendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con esto del amor de Cristo, hermanos, hay que aprender algo que se llama memoria muscular. Yo no soy un atleta, yo he practicado de todo, pero maleta. Y una de las cosas que yo practiqué, aunque no lo crean, fue taekwondo. Y no lo confundan con karate, que no es lo mismo. Taekwondo. Y me dieron un cinturón negro. Tengo ahí mi cinturón negro en mi casa y mi uniforme. A María Luisa también. No vayan a creer que están viendo a Bruce Lee aquí. No. Me dieron el cinturón porque yo pagaba todos los meses. Al señor de allá, dele su cinturón que paga. Al final, olvídense de eso, que si hay un problema, yo voy a salir corriendo, voy a ver cómo negocio. No me hable de pelea. Pero algo recuerdo de la clase de taekwondo. Y es que uno se pasaba la tarde haciendo esto. Y un día le dije, maestro, explíqueme. Me dijo, ahí está la masita del brazo. Si te van a dar un batazo, mejor ponle la masita del brazo y no otra cosa que te rompe el hueso. Y uno tenía que tirar la patada y tenía que tirar la patada cubriéndose. Maestro, ¿y por qué uno tiene que tirar la patada cubriéndose y no así?
porque tienes que tirar la patada, pero el otro te va a zumbar algo, tienes que tener la cabeza cubierta. Qué mejor que tus puños. Y eso es memoria muscular. Y uno lo hace y lo hace y lo hace y lo hace hasta que se vuelve natural. Bueno, con el Evangelio y el amor de Cristo hay que desarrollar memoria muscular. ¿Por qué? Porque cuando somos ignorados y nos dan por sentados en el trabajo, yo trabajo con japoneses, y los japoneses solo te dicen lo malo. Puedes tener 20 años haciendo las cosas bien, un día te equivocas y ahí viene el sensei a acabar contigo. Y muchos de ustedes se sienten así. Trabajas y te dan por sentado. Haces tu trabajo, te pagan tu cheque y te fuiste, pero nadie dice nada. O estás en la casa sirviendo a tus hijos y a tu esposo y nadie dice, mami, qué buena la comida, gracias. Mi amor, gracias por tu servicio. No, me dan por sentado. Si cuando el día que queda salada la comida, ay, si hablan que quedó salada. En el servicio ministerial, ¿cuántos siervos de Dios se matan preparando un sermón? Gracias, pastor, por el sermón. Y a veces te lo dice el que está durmiendo. Y el Señor que me perdone, pero cuando me lo dice uno que está durmiendo, le digo, no me digas las gracias que tú estabas durmiendo en el sermón, yo te vi. Pero gracias, pastor. Y siguen. Y tú llegas a tu casa y llega el lunes por la mañana y tú dices, y vale la pena hacer esto, porque el que construye ve su edificio, el médico ve a sus pacientes caminar, el abogado ve a su gente fuera de la cárcel, y esto vale la pena. Y ahí hay que recordar, sí, porque Cristo me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Cuando la vida no parece tener sentido, y aquí sí debo decir como dijo el Señor, el que lee entienda. Hay gente que no va a entender lo que yo dije, pero el que sabe, sabe. Y tú amaneces y llega esa nube negra y oscura y se posa sobre tu alma y no se ve nada. Tú no crees ni en Dios. Está todo oscuro y la vida no tiene sentido ni propósito. Y tú andas ahí en tu velerito y se va la brisa y el velerito se te va de lado y la vela se cae al agua y no te mueves y te estás ahogando. Ahí tienes que recordar, y es un acto de la voluntad. Yo no sé lo que estoy sintiendo, pero Cristo me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando pecamos, cuando uno echa ese pique, mi amor, te he dicho 400 veces que no me gusta el pollo guisado. Y echaste ese pique frente a la comida que tu esposa con amor te preparó. ¿Y cuál es el primer comentario que recibes? Si tienes una esposa como yo, ninguno. Pero el diablo te dice, cristiano, predicador, ajá, qué bien. Y ahí debo recordar que aunque todavía lucho con las mismas cosas, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a leer algo de Jeffrey Johnson, citado también por el pastor Sugel en una de sus obras inéditas, un WhatsApp que me mandó. Dice, aún los creyentes necesitamos el mensaje del perdón todos los días. Eso decía Lutero, yo necesito el evangelio todos los días. Cuando pecamos tendemos a escondernos de Dios por la vergüenza. Pensamos que si esperamos antes de orar, nos limpiaremos un poco. Y ese pensamiento no viene de Dios. La conciencia se limpia con arrepentimiento, no con esconderse. La conciencia se limpia cuando al pecar recordamos que si hemos pecado, debemos confesar el pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, sí, ese soy yo. Si pecan, acuérdense que hay uno delante de Dios que vive para interceder por ustedes. Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Propiciar qué es? Él quitó la ira de Dios. Dios nos disciplina en amor. Pero Dios no tiene un string, un quantum de masa de ira hacia nosotros. Porque en la cruz Jesús dijo, consumado es, está pago.
Y ahora lo que tengo es la oración de Cristo por sus discípulos. Señor, yo quiero que ellos sepan que tú los amas a ellos con el mismo amor que me has amado a mí. Otro de los versículos que yo ni entiendo. Y le digo, Señor, me da brega creerlo, pero gracias. Somos amados con el amor con que Cristo fue amado. Y díselo a tu vecino, por cierto. Dile a tu vecino, hay agua, hay pan. Ven a la fuente, como los leprosos de Samaria. Ya comimos mucho, no podemos comernos todo este botín. Vamos a entrar a la ciudad y decirle a la gente que venga y coma. Y nosotros debemos hacer lo mismo con el Evangelio. Debemos hacer lo que dice Isaías 55. Ahí hay una palabrita que me encanta. Isaías 55, que no aparece en las Biblias en español, tiene esta expresión que es similar a cuando hay un ay en la Biblia. Y son 3 letricas hebreas que pueden significar ay o una especie de oh. Y es como si un vendedor de calle, un vendutero, estuviese llamando: vengan, vengan a las aguas, vengan y beban y compren pan sin dinero. Y siempre que lo leo me acuerdo del pastelitero de mi barrio. Uno estaba jugando de la pared, en la calle, jugando pelota o baloncesto, y se oía a lo lejos: prrr, pastelitos, Rafaelito. Pero él nunca dijo: ay, pastelitos, hoy sin dinero. Siempre había que llevar los 10 centavos. Dios dice: hay comida, hay tesoros, hay un manjar, hay delicias a mi diestra para siempre. Sin dinero, Cristo lo pagó. Vengan. ¿Estás visitando y no conoces de esto? Ven, búscate a alguien, el que te trajo a la silla, al que te invitó. Explícame eso de comprar sin dinero. Con gusto lo hará. Y por eso el texto concluye: no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por mi ley, Cristo murió en vano. Pero Cristo no murió en vano. Cristo murió por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y al completar su obra redentora, se alegró. ¿Han ido a ver los juegos de béisbol de sus hijos? O a sus hijos practicar un deporte. Y son pequeñitos, son niñitos, pero el corazón se llena, porque es mi hijo. Y Dios dice: esos son mis hijos. Y Jesús dice: aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio, con sus imperfecciones y con sus debilidades. Porque ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es morir con Cristo, seguir viviendo en la carne por fe en el Hijo de Dios y vivir conscientes de ser amados profundamente por Dios. Padre, bendice tu palabra. Por favor, pasa por alto los errores que usualmente cometo al predicar. Toma con tu espíritu y borra los errores, sella lo que viene de ti y usa tu palabra para bien, para salvación, para consuelo, para edificación, para tu gloria. Te lo pedimos en Jesús. Amén.